Todos. Bien. Bien. Salvación por obra, salvación por fe. Aparentemente todo el mundo lo tiene muy claro, salvación por fe, ¿no? Pero a veces, en el transcurso de nuestra vida, podemos llegar a empezar bien y acabar mal. Empezar por la fe y acabar por las obras, ¿no? Bueno, para hablar un poco sobre ese tema, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a leer sobre un joven que tuvo un diálogo con Jesús. Está en Mateo 19, de los versículos desde el 16 hasta el 22. Mateo 19, 16 al 22. Versículo 16 al 22. Se trata, como digo, del joven rico. Él tuvo una conversación con Jesús, un diálogo con Jesús. Y los diálogos con Jesús siempre resultan ser muy, muy constructivos. Así que no dejamos nunca de dialogar con Él. Y en la Biblia hay muchos pasajes donde personas dialogan con Jesús. Y en este caso, pues, es un joven rico. Dice la palabra así. Dice: Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo esta palabra, el joven se puso muy triste porque tenía muchas posesiones. Bien. Como he dicho, empieza con un diálogo. Le dice: maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Y sabemos que no hay nada que nosotros podamos hacer para obtener la vida eterna, para obtener nuestra salvación, ¿no? Nosotros sabemos que no hay nada. El joven rico estaba bastante confundido con esta pregunta al pensar que la salvación se obtiene por obras. Sabemos todos que la salvación significa que no hay nada que podamos hacer para merecer la salvación. No hay nada, ninguna obra nos sirve. Pero por la pregunta que el joven hace se deduce que era una persona bastante enfocada en perfeccionarse. Creía que tenía que hacer cosas para obtener la salvación, para obtener la vida eterna. Y hay muchas personas que creen eso. Creen que la salvación se obtiene por obras. Muchas personas creen que deben hacer cosas para merecer la gracia de Dios y el favor de Dios y la vida eterna. En verdad, no hay nada que ni tú ni yo podamos hacer para salvarnos. No hay nada para ninguna cosa, ninguna obra puede obtener, con ninguna obra puede obtener la salvación. Porque la salvación no es algo que nosotros hagamos. La salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. En el versículo 17 dice que Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.
Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le preguntaba, ¿cuáles mandamientos, Señor? Y Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dice, todo esto he guardado desde mi juventud, pero ¿qué más me falta? No estaba satisfecho. O simplemente creía que era lo suficientemente bueno, ya que cumplía todas estas cosas desde su juventud, pero por si acaso hubiese algo que todavía le faltaba, quería saber. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Y es interesante que Jesús le invita a seguirle. Hasta el momento Jesús solo había invitado a los 12 apóstoles, pero en esta ocasión a este joven le dice, vale, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. De manera excepcional, yo creo que Dios, posiblemente Jesús pensaba o sabía que este chico tenía cualidades que podían haber sido bien utilizadas en el reino de Dios. Y entonces él le dice que él cumplía todos esos mandamientos. Y la actitud del joven era, la ley dice, no mates, yo no mato. La ley dice, no mientas, pues yo no miento. La ley dice, no adulteres, yo no adultero. Aparentemente lo estaba haciendo bien. Estaba cumpliendo la ley. El problema del joven rico era que él guardaba la letra de la ley. Pero Jesús le estaba hablando del espíritu de la ley. Son dos cosas diferentes. La ley y los mandamientos son espirituales, no son solo letras. Dentro del tema de la salvación tenemos la letra y tenemos la ley. Tenemos la letra de la ley y tenemos el espíritu de la ley. ¿Y qué es el espíritu de la ley? El espíritu de la ley es la intención con la cual yo hago lo que hago. Tú haces lo que haces. El espíritu de la ley va más allá, al centro del ser humano, al centro del problema del hombre, que es el pecado. Por ejemplo, la ley dice no cometerás adulterio. Esto es la letra de la ley. El espíritu de la ley dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La letra de la ley dice no matarás. El espíritu de la ley dice que cualquiera que le desea mal a su prójimo ya cometió homicidio. ¿Os vais dando cuenta un poco? ¿Cuál es la letra de la ley? ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Hasta dónde quiere llevarnos el Señor? Podemos ver que el espíritu va más profundo, va más a la intención con la cual hacemos las cosas que hacemos. Va al centro mismo donde se encuentra el pecado en el ser humano, en la mente, en el corazón y en los pensamientos. Cuando el espíritu entra ahí, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, es cuando ocurren los cambios. Porque el espíritu te cambia la mente, el corazón y los pensamientos y ya no te complaces en el pecado. Lo que antes no te parecía tan mal, ahora te incomoda. Ya no te sientes a gusto con el pecado, ya sientes la necesidad de apartarte de él. ¿Os ha pasado algo así? ¿Qué era lo que le faltaba al joven rico y que él creía que cumplía? El joven rico dijo, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más tengo que hacer? El joven rico guardaba la letra de la ley. Su interpretación del cumplimiento de los mandamientos estaba incompleta. Le faltaba el espíritu de la ley. Por ejemplo, ¿cuántos adúlteros caminan por la calle y nunca han engañado físicamente a su esposa o a su esposo? Pero en su mente sí han codiciado a algún hombre o a alguna mujer. No lo hacen
pero lo desean. Están sujetos por la letra de la ley, pero no tienen el espíritu que transforma, porque aún están esos deseos en él o en ella. El espíritu de la ley va y discierne las intenciones y los motivos y las cosas que están ocultas para todos, pero no para Dios, porque Dios ve lo que el hombre no ve. En Juan 6:63 dice que Jesús, que el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué haré para ser salvo?, dijo el joven rico. Las obras son importantes, claro que son importantes, pero la salvación es por fe. Significa que yo, por el hecho de creer en Cristo y aceptarlo como mi Señor y Salvador personal, soy salva. Pero soy salva para vivir en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, según Efesios 2:10. Entonces, las buenas obras son el camino que Dios ha preparado para que camine todo hijo de Dios que ha sido salvado. Amén. Así que en lo que pensaba el joven rico cuando Jesús le mencionó los mandamientos era en la letra de la ley. En lo que pensaba Jesús cuando le mencionó los mandamientos era en el espíritu de la ley. Jesús siempre está pensando en el espíritu de la ley. Tengámoslo presentes. Jesús siempre está pensando en el espíritu de la ley. Es necesario conocer la letra, pero Jesús quiere que el espíritu esté ahí moviendo. ¿Qué debo guardar? ¿Debo guardar la letra? ¿Debo hacerle lugar al espíritu? Pues tanto la letra como el espíritu. Necesitamos conocer la letra y necesitamos también andar en el espíritu. ¿Dónde se manifiesta el pecado en mi vida? No en la letra, sino en el espíritu, en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón. Ahí es donde se manifiesta el pecado. El pecado se comete antes del acto para Dios, como hemos visto antes. El pecado para el hombre se comete después que ya has consumado el acto. Pero tengamos en cuenta que para Dios cuando ya empezó aquí, si tú no lo paras, Dios dice que ya estás pecando. Ahora, cuando yo obedezco tanto al espíritu como a la letra, es cuando Dios puede producir cambios en mi vida. Amén. Bien, esto es lo que yo quería compartir con vosotros. Ya sabemos también qué pasó con el joven rico y sabemos por qué él no entendía lo que Jesús le estaba proponiendo, o si lo entendió, pero no estaba dispuesto a dejar lo que había entronado en su corazón. ¿Quién estaba viviendo en su corazón? ¿Era el Señor? ¿Era Dios? ¿O eran sus riquezas? Pues por lo que hizo él se deduce claramente que en su corazón, en el trono de su corazón, estaban las riquezas, no estaba Jesús. Porque probablemente Jesús no es que quisiera que él vendiera todo lo que tuviera, pero posiblemente hubiese querido que él tomara la decisión de seguir a Jesús. Y después se hubiese desprendido de todo, porque empezamos así. Primero conoces a Jesús, después el Espíritu te cambia. Así que entendemos que este joven y nosotros entendemos que debemos desprendernos de ciertas cosas para entronar a Jesús en nuestros corazones realmente. ¿Entendemos eso? Entendemos que necesitamos despojarnos de ciertas cosas que nos estorban para poder dejar el lugar a Jesús, para que el Espíritu pueda transformar nuestros corazones, nuestras mentes, para que en nuestra mente esté la palabra viva. Oremos. Vamos a ponernos de pie y oramos. Padre, en esta